Y ahora sí, dale. Buenas noches, profesor. Soy el estudiante Quintero Bermeo Edgar Paolo. Ya. Siguiente diapositiva. Vamos a hablar sobre las memorias, nociones fundamentales, clasificaciones y características. En la memoria son componentes esenciales en cualquier sistema informático, ya que permite almacenar y recuperar información de manera eficiente. Estas pueden variar en términos de tecnología, capacidad y velocidad, pero todas desempeñan un papel crucial en el funcionamiento de dispositivos electrónicos. Como vemos, tenemos unidad de medida de almacenamiento. La medida que son bits, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, pentabyte, exabyte, zettabyte, yottabyte, brontobyte y geobyte. Su simbología byte su simbología es B, kilobyte es K y B, megabyte es M y B, gigabyte es G y B, terabyte T y B, pentabyte P y B, exabyte E y B, zettabyte Z y B, yottabyte la Y y B, protobyte B y B, geobyte la G y la B. Equivalentes de byte hay 8 bits, 1024 bytes, 1024 kilobytes, 1024 megabytes, 1024 gigabytes, 1024 terabytes, 1024 exabytes, 1024 zettabytes, 1024 yottabytes, 1024 geobytes. Los prefijos binarios, también llamados prefijos CI, definen los volúmenes de datos en potencia de 2, es decir, con base 2 con exponente X. Los prefijos decimales, también llamados prefijos SI, trabajan con potencia de 10, es decir, 10 elevado a la X. Prefijos binarios, todavía no. Prefijos binarios CI. Kibyte 2 igual a 210 bytes, megabyte igual a 220 bits, gigabyte igual a 230 bytes, byte 250, exabyte 260, zettabyte 270, yottabyte 280. Prefijos decimales CI, kilobyte 103 bytes, megabyte 106, gigabyte 109, terabyte 1012, pentabyte 1015, exabyte 1018, zettabyte 1021, yottabyte 1024. La siguiente, por favor. Nociones fundamentales sobre la memoria. Almacenamiento digital. Las memorias son dispositivos que permiten el almacenamiento, recuperación de información de manera electrónica. Unidades de almacenamiento. La información se guarda en forma de bit y se organiza en unidades como byte, kilobyte, megabyte, entre otros. Principios de funcionamiento. Las memorias utilizan circuitos electrónicos para almacenar, leer los datos de forma rápida y precisa. Tabla de comparación de unidades binarias y decimales y valores. Binaria, nombre, bit, byte, símbolo, la Q y la B, valor base, 2 elevado a la 10, nombre, kilobyte, símbolo, KB, con base 10 elevado a la 3. Megabyte, simbología MB, elevada 2 elevado a la potencia 20, megabyte, MB elevada B10, base 10 elevada a la 6. Gigabyte, GB,
con base 2 elevado a la potencia 30 GB, GB con base 10 elevado a la 9, Tbit, simbología TB con base 2 elevado a la potencia 40, terabyte con simbología TB con base 10 elevado a la 12, pbyte, PB, base 2, elevada a la potencia de 50, pentabyte, simbología PB, base 10, elevada a la potencia de 15, exabyte, GIB, base 2, elevada a la 60, exabyte, B, base 10, elevada a la potencia de 15. Diferencia porcentual entre unidades decimales y binarias. Valor decimal: 100 kilobytes, 97.65 kbit, 2.35%, 100 megabytes, 95.36 megabit, 4.64%, 100 gigabytes, 93.13 gigabytes, 6.87%, 100 terabytes, 90.94 tbit, 9.6%, 100 petabytes, 88.81 pbit, 11.9%, 100 exabytes, 86.73 exbit, 13.27%. Tenemos clasificación de las memorias. Memorias de solo lectura ROM, EPROM. Estas memorias contienen información de fábrica que no puede ser modificada por el usuario. Memorias de acceso aleatoria RAM, SRAM, DRAM, permite la estructura y lectura de datos de manera rápida, pero la información se pierde al apagar el dispositivo. Memorias volátiles y no volátiles. Las memorias volátiles mantienen los datos solo mientras alimentadas, estas están alimentadas electrónicamente, mientras que las no volátiles conservan la información incluso sin energía. Gracias. El estudiante Quintero Bermeo, Edgar Paolo. Siguiente. Buenas tardes, soy el estudiante Wilson Morales. Voy a hablar sobre las memorias y la lectura. Bueno, aquí tenemos los tipos de memorias. Tenemos la que es ROM, que sería Real Memory, que dice que contiene datos de solo lectura con instrucciones de inicio en dispositivos electrónicos. Tenemos la que es la EPROM, Irreversible Programmable Real Only Memory, que dice que permite borrar y reprogramar los datos mediante una exposición controlada a la luz ultravioleta. Tenemos la EPROM, Electric Erasable Programmable Real Only Memory, que dice que esta memoria puede borrar y reprogramar datos mediante la aplicación de corriente electrónica. Sí, por favor. Bueno, tenemos lo que es memorias de acceso aleatoria, tenemos lo que es la RAM, SDRAM y DRAM, y tenemos lo que es las memorias volátiles y las memorias no volátiles. En las memorias ECDRAM se utilizan aplicaciones que requieren menos capacidad de almacenamiento, pero un acceso extremadamente rápido a los datos debido a su alto costo por bit. No se utiliza comúnmente para proporcionar grandes cantidades de memoria en sistemas. Tenemos la que es la DRAM, que se utiliza principalmente como memoria principal en las computadoras y dispositivos electrónicos. Esta ofrece una mayor capacidad de almacenamiento por unidad de costo y se adapta bien a aplicaciones que requieren una gran cantidad de memoria como sistemas informáticos y dispositivos móviles. Ya. Ahí tenemos lo que son las memorias volátiles y no volátiles. Acá mi diapositiva, por favor. Ya, vamos a hablar sobre las memorias de acceso aleatorio. Tenemos la ECDRAM, que dice que es más rápida y cara que la RAM convencional, pero su información se pierde al apagar el dispositivo. Bueno, esta de aquí es más rápida porque
ya no utiliza lo que es la, digamos, en la SRAM es más rápida en términos de acceso en comparación con la DRAM porque no requiere el tiempo adicional necesario para refrescar los datos, lo que la hace ideal para aplicaciones que requiere un acceso ultra rápido a la memoria, como las memorias caché en la CPU. Tenemos lo que es la RAM, que es la acceso de RAM de memoria, que dice que almacena temporalmente los datos que el procesador necesita para realizar tareas en tiempo real. Y tenemos lo que es la DRAM, que es la más lenta que la SRAM, es la forma más común de RAM y se utiliza mayormente en dispositivos electrónicos como laptops o computadores para cosas de informática, consultas, cosas así. Cambia diapositiva. Ya, tenemos lo que es ventajas y desventajas. Bueno, aquí tenemos lo que es la RAM estática versus la RAM dinámica. En velocidad tenemos la SRAM, que es más rápida que la DRAM en términos de acceso a los datos, pues esto se debe a su diseño basado en bien estables y circuitos de puertas lógicas que permiten un casi acceso instantáneo a los datos almacenados. La SRAM es ideal para aplicaciones que requieren un acceso extremadamente rápido, como la memorias caché en la CPU. Y en la DRAM tenemos que es más lenta en comparación con la SRAM debido a su diseño basado en condensadores. El acceso a los datos en la DRAM lleva más tiempo, ya que necesita tiempo para cargar y refrescar los condensadores, aunque sigue siendo rápida en términos generales. Su velocidad es menor que la SDRAM. Y tenemos lo que es el costo. La SDRAM es más costosa de cerca de la DRAM, esto se debido a su diseño más complejo y a la necesidad de más transistores y circuitos para cada celda de memoria. Como resultado, la SRAM es más costosa y generalmente se utiliza en aplicaciones donde el rendimiento es prioritario y el costo es secundario. Y en la DRAM tenemos lo que es más económica de producir en comparación con la SDRAM. Su diseño más simple y la capacidad de almacenar más datos por unidad de costo la hace más accesible, por lo tanto se utiliza en aplicaciones que requieren una mayor capacidad de memoria y en dispositivos móviles donde es un costo, el factor es importante. Ya, tenemos características y tecnologías de la memoria. Tenemos la que es la capacidad de almacenamiento, velocidad de acceso y tecnología emergentes. En la capacidad de almacenamiento tenemos que las memorias varían en tamaño desde unos pocos kilobytes hasta gigabytes o incluso terabytes. Esta es la capacidad que almacenan para realizar sus procesos y hacer sus cosas. En la velocidad de acceso tenemos que dice que la velocidad de acceso se mide en milisegundos y determina qué tan rápido suele suceder y escribir esa información. Eso se define totalmente en los gigahertz y en los ciclos de reloj que está programado cada tipo de memoria. Y está también lo que es tecnología emergentes, que dice que investigan en nuevas tecnologías de memoria como la memoria de RRAM, la memoria magnética NRAM y la memoria fase cambiable, la PCRAM. ¿Qué me presenta, por favor? Bueno, hasta ahí creo que llega mi tema y sigue mi compañero. Muchas gracias. Siguiente persona. Pues le toca a Angulo, desde el cuarto. Buenas noches, mi nombre es Jean-Pierre Angulo y les voy a hablar de la velocidad de acceso y la capacidad de almacenamiento. En los tipos de memoria RAM tenemos el DDR200, que tiene una velocidad de reloj con un bus de 100 MHz a 200 MHz, con un bus de transferencia de 1.6 gigabits. Tenemos el DDR266 con un bus de 133 MHz y un ES de 266 MHz con un bus de transferencia de 2.1 GHz. El DDR333 con un bus de 166 MHz y un ES de 333 MHz con un bus de transferencia de 2.7 gigabits.
DDR400 con un bus de 200 y un ES de 400 MHz con un bus de transferencia de 3.2 gigabits. Desde DDR2 333 con 100 MHz de bus de base con un ES de 136 a 2.6 GHz. En la capacidad de almacenamiento tenemos el bit, ni bit, el byte de 8 bits, el kilobyte, que equivale a 1024 bytes, el megabyte, que equivale a 1024 kilobytes, el gigabyte, que equivale a 1024 megabytes, el terabyte, que equivale a 1024 gigabytes. Tenemos el petabyte, que equivale a 1024 terabytes, el exabyte a 1024 petabytes, el zettabyte a 1024 exabytes. Siguiente. Tecnologías emergentes. Tenemos la computadora de escritorio, que un usuario frecuente utiliza de 4 a 8 GB de memoria RAM que esto sirve para acceder al correo electrónico, navegación en red, descargar y administrar fotos, músicas y películas, y paquete completo de productos de oficina. Para uso gamer se usa de 8 a 32 GB de memoria RAM. La mayoría de los juegos en estos días requieren más mínimo de 8 GB de RAM. Y para uso profesional se usan de 16 a 64 GB. Estos se usan más para diseño gráfico y modelación 3D. Siguiente. Tendencias y desarrollo de las memorias. Memoria Optane. Una innovación de Intel que combina la capacidad de almacenamiento de los discos duros con la velocidad de acceso a la memoria RAM. Memoria cuántica. Exploración de tecnologías de memorias basadas en principios cuánticos que podrían revolucionar el almacenamiento de información. Almacenamiento de datos en ADN. Investigación en el uso de ADN como medio de almacenamiento de datos de alta densidad y probabilidad. Siguiente. Introducción a la jerarquía de memoria. La jerarquía de memoria es una estructura en la computación que permite acceder a los datos de manera eficiente a través de diferentes niveles. Consta de memoria de caché, memoria principal y memoria secundaria. Siguiente. Ya listo, ahí nomás porque sacan la positiva. Siguiente a la siguiente compañera. Va. Merelo. Jerarquías de memoria del ordenador. Existen varios niveles. El registro del procesador, memoria de caché, L1, L2, L2, memoria RAM, Random Access Memory, disco duro, almacenamiento secundario, copias de seguridad, cintas magnéticas, disco duro extraíble, almacenamiento de red, etcétera. Son capacidades y velocidad concept por bit. Siguiente. Existen tres tipos más importantes, como la memoria caché, la memoria principal, el disco duro, que son partes importantes sobre el tema. Siguiente.
tipos de memoria en la jerarquía: memoria caché, memoria principal, memoria secundaria. La memoria caché es la memoria más rápida y cercana al procesador, almacenando datos y programas que se utilizan con frecuencia para mejorar el rendimiento de la computadora. También existe la memoria principal, que es la memoria de acceso aleatorio, con sus siglas RAM, y se utilizan para almacenar datos y programas durante la ejecución. Es más lenta que la memoria caché, pero tiene mayor capacidad. Y obvio, la memoria secundaria comprende dispositivos de almacenamiento como discos duros y unidad de estado sólido. Tiene una capacidad aún mayor que la capacidad principal, pero es un poco más lenta que las demás. Siguiente. Listo, ahí nomás sería, porque ahí se acabó el tema. Bueno, muy buenas noches, profesor. Soy el estudiante Yorkie Antonio Proaño. Y ahorita, como mi compañera acaba de hablar, yo voy a dar unos ejemplos sobre las memorias caché principales y secundarias. Como aquí tenemos dos imágenes, busqué en internet en forma de DFD, de diagrama de flujo, para que puedan entender. En este caso, si recibe una dirección física desde el caché a la CPU, obviamente nos podemos preguntar si ejecuta. Obviamente, si el contenido de F se va a volver a llevar a la CPU. Caso contrario, si no ejecuta o falla el caché de haber consultado un programa y nos salga error 401, que a veces cuando consultamos en Google, no, esos errores pueden pasar. Así que tenemos que buscar otras maneras. Por ejemplo, asignar un marco de la cachilla al bloque MP. Por ejemplo, también salen esos programas, o sea, intentas descargar un programa, tienes que descomprimirlo, comprimirlo y te sale la caché para poder verlo. Aquí mismo te sale que el bloque, MP en el marco, asignar en la calle, llevar el contenido de la DF a la CPU, etcétera. Acá a la derecha tenemos como que más clarito, pues porque acá, como le digo, nos habla en sí. La dirección de memoria, cómo buscamos en el directorio. Y si estamos en caché, en el bloque del caché. Aquí obviamente, si es cierto, accede al bloque con caché y finaliza automáticamente. Caso que si falla, va a obtener otra dirección MP y luego se va a asignar a un bloque del MP para almacenar a otro bloque para que por fin se pueda ejecutar el programa. Esta es una secuencia que para la caché pueda funcionar. Si falla, tienen que buscar otra ruta para que pueda mostrar lo que estamos buscando o estamos haciendo. Otras referencias de la memoria caché. Aquí tenemos una breve imagen que dice que el tamaño físico de la caché ocupa el 50 al 75% del área, más del 80% de los transistores. Unos ejemplos podemos ver el Core 1, el Core 0, Core 7, Core 6, o sea, los niveles de caché. Y luego acá tenemos los niveles de caché, pero de otra generación. Hablamos de las antiguas y de las modernas ahorita. Arriba están obviamente las modernas, que son desde el 6 para 7, y las antiguas son las que están en la parte baja. Aquí como sale que el Intel, que tiene 38 MB, el total, todo lo demás. Y aquí tenemos al lado derecho lo que es el Intel Core i5 y las memorias que se van respectivamente con su generación. Bueno, ahora vamos a ver sobre la memoria principal. Que la memoria principal dice que la memoria ROM, que es la memoria de solo lectura, y la memoria RAM, que es la memoria de acceso aleatorio. Esa es la memoria principal, eso es lo que nos da una breve explicación. Y tenemos que la memoria secundaria son los discos rígidos, HD, flexibles, en desuso, removibles, de estado sólido, SSD, o dispositivos tarjeta, pendrives, etc. O sea, que la memoria secundaria se va a basar en los... ¿Cómo lo explico? En los de... O sea, las cosas del hardware que estamos utilizando siempre, pendrive y todo lo demás. En cambio, acá es literalmente la memoria que siempre va a almacenar y va a leer de una forma aleatoria como nosotros queramos. Tenemos abajo el RAM y el ROM, que va a la memoria principal, y en la memoria secundaria tenemos más que es el ROM, que literalmente aleatorio nos puede dar un número o una consulta que busquemos si lo necesitamos. Tenemos lo que son las características, lo primario y lo secundario, que es la velocidad de acceso, que va mayor,
luego la secundaria queda menor, y así sucesivamente. O sea que en sí se abastece más en lo que está verde, o sea, en lo verde es lo que más se utiliza en un computador, o sea, PC o lacto, que sería portátil, que sería menor, mayor, externo, o sí, o sea, el alcance y el costo, o sea, siempre hay que ver la marca y todo, no es comprar por comprar. Tenemos también cómo funciona la jerarquía de memorias, el acceso a los datos, que cuando se accede a los datos, la memoria de caché verifica si los datos están presentes en su nivel antes de buscarlos en niveles superiores. Y 2. Principio de localidad. La jerarquía de memoria se basa en el principio de localidad, que establece que los datos y programas utilizados recientemente tienen más probabilidades de volverse a utilizar pronto. Y el tercero, que sería la transferencia de datos, que se transfieren entre los diferentes niveles de la jerarquía de memoria según las políticas de gestión, como la escritura diferida y la predicción de ramas. Unos ejemplos del acceso de datos tenemos esta pequeña imagen del CPU que tiene dentro. La memoria RAM almacena la información que está en la parte del puntero rojo. Ahí está la memoria, que está la memoria RAM y la memoria ROM al lado, pero tienen diferente funcionalidad. Tenemos lo que es el microprocesador o CPU, que controla todas las funciones del computador, o sea, sería el cerebro, así es esa pequeña placa que une para que el cerebro, para que funcione todo el programa. Tenemos los datos van del RAM a la CPU para su procesamiento, para que no se pierdan los datos y podamos seguir utilizándolos. Y también tenemos los datos procesados que son almacenados en el disco duro, que si por alguna razón digamos estamos investigando y no tenemos un pendrive o algo, lo guardamos en el disco duro para que se nos quede la información que buscamos en ese momento. El principio de la calidad, tenemos aquí la velocidad y el tamaño en bytes. Tenemos lo que son los registros, que es en 1NS, y en el registro va 100S, 1NS caché L1 KS, 10NS caché L2 MS, 100NS memoria principal RAM, que es GS, 10MS memoria secundaria disco 100GS, 10S que es la memoria terciaria cinta, etc. Y también tenemos una breve imagen de barras, no de barras, sino, como le digo, de a medida que pasaban los años se fueron implementando más productos, o sea, las computadoras eran grandes también sus archivos, o sea, como le digo, sus tarjetas, su ventilador y todo lo demás. O sea que cada año fueron reduciéndolo para siguiendo mejorándolo y así sucesivamente estamos ahora, que es de 2010 para más adelante. O sea, desde 2010 ya se empezó a poner más bueno, ahorita que estamos en 2023. Tenemos ahora lo que son la transferencia de datos. En la brazo izquierdo, en la parte izquierda tenemos lo que es el CR, el teclado, la impresora, el disco, la cinta, el 25 grados Celsius, la memoria, el CPU, la entrada y salida. La transferencia de datos se basa en los periféricos, tanto de entrada y de salida, más en la entrada que nosotros pues escribimos, y en la salida automáticamente nos muestra en pantalla qué es lo que estamos trabajando en sí. Los dispositivos, como aquí lo dice, que son los sensores, teclados, lineamientos y comunicaciones con pantalla, impresora, etc. También tenemos lo que son los medios, los gráficos, que hay demasiados tipos en 4K, en megabytes, videos también en megabytes, la voz también se puede escuchar bien también en 50 o 300 milisegundos, etc. Y al lado derecho también tenemos como una regla que va desde el punto principal hasta el último, que es en la memoria, el caché y el procesador, que va en un bus de sistema, que luego va conectado a una interfaz con bus de alta velocidad y de alta velocidad para una conexión de dispositivos de entrada y salida. Automáticamente el bus de velocidad abre muchas capas, a la interfaz en bus de expansión, controlador de disco, que es en los discos duros, adaptador de video, el monitor, adaptador de red, la red wifi que tengamos, interfaz con bus de entrada y salida externo, y en el externo abre un nuevo bus, es el disco duro y otro tipo de disco, para interconectar discos externos y otros dispositivos. Y en la interfaz con bus de expansión 1 sale para conexión de dispositivos lentos. En este caso abre otra línea recta, que es la bus de expansión, que adapta al fax o el modem, o adaptador de puerto serie, adaptador puerto paralelo, que aquí sería el primero: modem, ratón, impresora. Y eso sería todo, profesor. De mi parte, muchas gracias.